Hola a todos, en el siguiente vídeo vamos a hablar acerca de las obligaciones de resolver de la administración pública, qué plazos tiene, hablaremos de aquellas modificaciones en el plazo máximo para resolver un procedimiento, como son la tramitación de urgencia y la ampliación de plazos, y veremos también algo relativo a lo que son los términos y los plazos en cómputo de los mismos en cuanto a lo que es la Ley 39/2015. Y al final del vídeo haremos una breve reseña acerca también del silencio administrativo y cuáles son sus efectos para el interesado. En cuanto a lo que sí existe para la administración, la obligación de resolver, pues la respuesta es que sí. Y es que sí en dos sentidos. Por una parte, que tiene que resolver de manera expresa y no solo llega con resolver, sino que el interesado se tiene que enterar. Por tanto, también tiene la obligación de notificarla en el plazo que corresponde al procedimiento. Esta obligación de resolver tiene una serie de características o de peculiaridades, porque cuando se dé la circunstancia de que haya prescrito el procedimiento, de que el interesado renuncie a su derecho, de que este procedimiento haya caducado por el mero plazo del tiempo, o cuando el propio interesado también desiste de la solicitud, o simplemente ha desaparecido de manera sobrevenida el objeto que había dado lugar a la apertura del procedimiento, pues esta solución solo va a consistir precisamente en declarar la circunstancia e indicar pues, que los hechos se han producido y cuál es la norma de aplicación. También debemos tener en cuenta que se exceptúa de la obligación de resolver pues, el hecho de que el procedimiento debe terminar con una resolución, pues termine con un pacto o un convenio entre la administración e interesado. Y además de esto también no será necesaria la resolución cuando el procedimiento consista solamente en declarar en este caso la comunicación previa o en este caso pues que no se somete a la obligación de resolver cuando el procedimiento termine simplemente con la comunicación previa o la declaración responsable del interesado. Por ejemplo, cuando quieres abrir un bar o una cafetería, pues no necesitaría resolución, simplemente presentar la comunicación previa y empiezas a funcionar. Tan importante resolver como también hacerlo dentro del plazo establecido. Y la propia Ley 39/2015 establece dos tipos de plazos. Uno, cuando la ley dice algo, y dos, cuando no dice nada. Entonces, en este caso, pues debemos tener en cuenta que cuando la ley lo establece, el plazo máximo será pues de 6 meses. Con la excepción de que una disposición con rango de ley o una disposición de la Unión Europea nos diga lo contrario. Entonces estaremos a lo que nos diga la norma. Si la norma no nos dice nada, el plazo máximo para resolver será de 3 meses, ¿vale? En cuanto a lo que es el interesado, debéis saber también pues, que el procedimiento administrativo es completamente tutelado para el interesado. Pues se debe informar por parte de la administración de todo lo necesario pues, para poder ejercitar sus derechos. En este caso, la resolución, en principio, pues siempre debe informar del plazo máximo establecido para resolver. También en este caso, de cuáles van a ser los efectos del silencio y además de esto, pues se debe incluir pues básicamente toda aquella información relativa a la posibilidad de interponer un recurso administrativo, plazo para hacerlo y órgano administrativo ante el cual se puede interponer. En cuanto a lo que son los términos y plazos, recordad que, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre en la legislación civil, pues en la administración pública, cuando no se diga nada, se tiene que los días son hábiles. De tal manera que si se quiere contar los días por naturales, se debe hacer constar esta circunstancia de manera expresa. Esto quiere decir, por tanto, que al no contarse los días festivos, pues no computan ni los sábados, ni los domingos, ni los declarados festivos dentro de lo que es el calendario laboral oficial. ¿Se puede ampliar el plazo para presentar documentos? Pues sí, se puede ampliar siempre y cuando esta ampliación no sea sobre plazos ya vencidos y además de esto cuando también lo que es la ampliación de plazos no exceda de la mitad de los previstos por la norma. En cuanto a lo que es también las reglas para determinar los plazos, podemos tener en cuenta que en la Ley 39 se habla de plazos contados en días, de plazos contados en horas y de plazos contados por meses o por años. Si es contados por horas, pues muy sencillo, de hora en hora y de minuto en minuto. Si es contados por días, recordad que si los días son naturales, hay que hacerlo constar de forma expresa, si no se entenderá que son días hábiles. Y en el caso de ser contados siempre por días, por meses o por años, empezamos a contar siempre a partir del día siguiente al momento de la notificación o de la publicación del acto del cual se trate, o también desde el día que se produzca el silencio administrativo. En el caso del cómputo de los plazos, cuando en este caso se hace por meses o por años, si el último día del plazo fuese inhábil, recordad también que se ampliaría el plazo hasta el primer día hábil siguiente. Y de que si es inhábil en el domicilio del municipio donde reside el interesado o donde tiene sede el órgano administrativo, pues será inhábil en todo caso. En cuanto a lo que es la tramitación de urgencia, es una anomalía al cómputo general de los plazos por una sencilla razón, porque el procedimiento se va a reducir a la mitad en todos sus plazos, salvo para la presentación de solicitudes y salvo para la formulación de recursos. La característica que tiene en común la tramitación de urgencia con la ampliación de plazos es que no se puede recurrir el acuerdo por el cual se adopta esta decisión. Lo que sí se puede presentar es recurso contra la resolución que resuelva el procedimiento administrativo. De aquí es importante recordar que no podemos presentar recurso frente al acuerdo, ¿vale? En cuanto a lo que es la ampliación de plazos, aunque no lo veis aquí en la diapositiva, se da siempre y cuando se hayan agotados todos los medios materiales y personales que recoge el artículo 21 de la Ley 39 y que se va a hacer siempre de forma excepcional, cuando se hayan agotado todos los recursos personales y materiales, es lo más importante. Y tiene en común
con la tramitación de urgencia que no podemos tampoco recurrir al acuerdo por el cual se amplían los plazos para resolver. Por ende, también debemos tener en cuenta que se pueden dar circunstancias que puedan motivar pues, que el procedimiento y su plazo para resolver pues, pueda haberse suspendido. Entonces, en la norma establece una serie de supuestos en los cuales se suspende el plazo para resolver, los cuales no tienen un plazo determinado, a excepción de aquellos supuestos en los cuales pues, la administración pública debe emitir un informe que sea preceptivo, tanto por una administración actuante como por la de otro órgano distinto, que ahí sí tenemos un plazo máximo de 3 meses. En todos los demás supuestos no hay un plazo, el plazo será variable en función de lo que tarde en resolverse esta circunstancia. Hablaremos aquí, por tanto, de causas por las cuales se puede suspender el procedimiento cuando hay que subsanar deficiencias, aportar documentos, por el tiempo que requiera pues, el requerimiento y el cumplimiento del mismo por parte del destinatario. Igualmente, cuando un órgano de la Unión Europea se tiene que pronunciar de manera previa y preceptiva, pues el tiempo que tarda entre la petición y la notificación del órgano de la Unión Europea, pues también se suspenderá el plazo. Igualmente, también ocurrirá lo mismo cuando tengamos procedimientos abiertos en la Unión Europea y estos, mientras no se resuelven, pues nos lo condicionan al nuestro y por ende se suspende el procedimiento. Igualmente, cuando el sujeto solicite informes preceptivos o, pruebas técnicas o análisis contradictorios, pues por el tiempo que tarde entre la petición y, en este caso, la incorporación de resultado al procedimiento, también se suspenderá. Y también se suspenderá el procedimiento cuando el interesado de la administración intente llegar a un acuerdo. Mientras se negocia, pues el procedimiento quedará en suspenso, en tanto en cuanto pues no se concluya esta negociación sin un acuerdo. Y finalmente, cuando tenemos que acudir a un órgano jurisdiccional, pues como ya os podéis imaginar, en tanto en cuanto el juez no se pronuncia, el procedimiento administrativo pues también queda en suspenso. Igualmente quedará en suspenso cuando en este caso la administración pública requiera a otra para que revise un acto que entienda que es ilegal y que se dé la circunstancia de que este acto pues sea la base para que la primera pues tenga que dictar una resolución en el ámbito de sus competencias. Aquí pueden ocurrir dos cosas. Puede ocurrir que la administración le haga caso, entonces en tanto cuanto no resuelve, pues básicamente se suspende, o también que haya que acudir al contencioso porque la administración requerida pues no actúa o no quiere suspender la ejecución del acto y por ende, en tanto en cuanto no se pronuncia el juez, pues tampoco. En cuanto a los procedimientos de actuación complementaria que lleva a cabo la administración, el procedimiento se puede suspender como máximo 22 días, dados en este caso porque habrá 7 días como máximo para alegar por parte del interesado y 15 días como máximo para poder la administración realizar las actuaciones correspondientes. Y finalmente, el último supuesto en el cual se puede suspender la resolución del procedimiento será cuando el interesado plantea la recusación del funcionario, que en este caso se podrá suspender como máximo 4 días. Un día porque el funcionario recusado eleve si concurre en la causa o no en cuanto a lo que es la recusación, por ejemplo, la amistad íntima o la enemistad manifiesta, y luego 3 días más por parte del superior jerárquico para decidir si recusa o no al funcionario. En cuanto a lo que es el silencio, pues se produce cuando, terminado el plazo para resolver, la administración pues no ha resuelto. Entonces, en este caso, básicamente, debemos entender aquí pues que el silencio produce unos efectos. Debemos distinguir básicamente si el procedimiento ha sido iniciado por instancia del interesado, que entonces el silencio tendrá efectos positivos, tendrá efecto estimatorio, salvo que una disposición con rango de ley pues nos diga lo contrario. También tendrá efectos estimatorios la resolución por silencio administrativo de un recurso de alzada que se interpone contra una desestimación por silencio administrativo. Lo que es lo mismo, el silencio del silencio produciría efectos estimatorios para el interesado, salvo que se trate del derecho a pedir, salvo que se trate de la atribución de facultades del dominio público por parte del interesado, salvo que se trate del reconocimiento de una actividad que pueda dañar el medio ambiente, por ejemplo una mina de wolframio cerca de un río, o también cuando se trate de procedimientos de responsabilidad patrimonial. En estos supuestos, el silencio del silencio también será negativo. En los procedimientos sancionadores la regla es muy sencilla, porque el mero paso del tiempo sin resolver y notificar por parte de la administración supone que el mismo quede archivado porque las actuaciones han caducado. En todos los demás supuestos que recoge la norma, que recoge la Ley 39 de 2015, sus artículos 22 y 24, debemos tener en cuenta que los efectos del silencio pues siempre van a ser desestimatorios. O lo que es lo mismo, cuando hago el ejercicio de derecho de petición del artículo 21 de la Constitución, cuando solicite la atribución de facultades del dominio público, cuando reconozca este procedimiento, básicamente, actividades que puedan dañar el medio ambiente, cuando se trate de procedimientos de responsabilidad patrimonial, cuando se trate de un procedimiento de revisión de oficio por actos nulos interesada por el propio interesado, o cuando se trate también de reconocimiento de situaciones jurídicas favorables al interesado y finalmente cuando se trate de recurrir, es decir, cuando se trate de impugnar actos o disposiciones administrativas, pues el vencimiento del plazo sin notificar o resolver, pues supondrá que el silencio sea negativo. Recordemos también que por el mero paso del tiempo no se exima a la administración de resolver, por lo tanto la administración, aunque haya vencido el plazo máximo, también deberá resolver el procedimiento. Y aquí pueden ocurrir dos cosas. Si ya tenía estimadas mis pretensiones por el silencio administrativo, la resolución posterior, la administración solamente puede confirmar el efecto del silencio positivo.
Y en caso de que se tratase de desestimación por silencio administrativo, toda resolución expresa que viniera de la Administración con posterioridad no vincularía este sentido, es decir, que podría resolvernos incluso dándonos la razón, aunque por silencio administrativo tuviéramos nuestras pretensiones desestimadas. Recordad que para poder hacer valer el silencio frente a terceras personas o frente incluso a la propia Administración, debemos acreditar el silencio por cualquier medio válido en derecho. Y que el plazo máximo para poder solicitar el silencio, el certificado acreditativo, es de 15 días, que tiene que ser expedido de oficio por parte de la Administración. 15 días contados, pues a partir de que expira el plazo máximo para resolver. Bueno, pues esto es todo.